Bueno, en este tema está un poco largo, no está tan difícil, no, pero está un poco largo. Vamos a hablar sobre leyes ponderales. ¿Cuáles son esas? Son leyes que rigen el comportamiento de la materia con relación a las masas, pesos o pesos de las sustancias que intervienen en una reacción química. Okay. Las leyes ponderales son reglas. El peso de combinación de sustancias en una reacción química tiene que ver con eso, y las relaciones de reactivos y productos en reacciones químicas. Recuerden que hay 4 leyes ponderales. Vamos a ver cada una de ellas. La primera es la ley de Lavoisier, y esta tiene que ver con la ley de la conservación de la materia. Recuerden que en una reacción química la suma de las masas de las sustancias reaccionantes es igual a la suma de las masas de los productos de la reacción, y allí entra lo que es el balanceo de ecuaciones químicas. Nosotros, por ejemplo, en este ejercicio lo que tenemos que hacer primero es balancear la reacción química. Lo que me están pidiendo aquí es cuántos moles de agua se obtiene en cada caso. Quiere decir que la reacción, ¿cómo se llama? El reactivo y el producto, el reactivo o la reacción es esta y el producto siempre va a ser agua. Por lo tanto, yo debo saber cuánto produce de agua. Ahora, como yo sé que el resultado va a ser H2O, yo tengo que hacer primero ¿cómo se dice? El balanceo de ecuación química. Por ejemplo, originalmente yo tenía H2 más O2 producen H2O, pero si nosotros vamos a ver en balanceo químico, las masas no estarían en proporción. ¿Por qué? Porque aquí habían 2 moléculas de oxígeno y aquí no habían 2 moléculas de oxígeno. Entonces, por lo tanto, yo tengo que hacer un balanceo químico, y el resultado que me da es que el producto serían 2 moléculas de agua. Por lo tanto, como aquí me piden cuántos moles de agua se obtienen en cada caso, bueno, en este caso se obtuvieron 2 moles de agua. ¿Ok? ¿Sí? El siguiente usted puede hacerlo, puede balancearlo, y ahí le van a salir cuántos moles de agua quedan al balancearlo. Y aquí también de eso se trata, de cuántos moles de agua se producen a partir de esta reacción. Eso es lo que tiene que hacer ahí. ¿Por qué? Porque debemos de equilibrar las masas del reactivo como del producto. Esa es la primera ley. La segunda ley es la ley de Proust, ley de las proporciones constantes, y dice que 2 o más elementos químicos se unen y siempre en la misma proporción de masa. Ahora, esto tiene que ver mucho con Lavoisier. Si tiene que ver con masa, entonces tiene que ver con Lavoisier. Recuerden que para que haya una reacción química debe de haber un balanceo en esa reacción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que calcio y oxígeno más agua, oxígeno de calcio más agua, producen hidróxido de calcio. Eso es lo que producen. Por eso es importante saber los nombres. Dice que siempre que se combine un mol de óxido de calcio y un mol de agua para dar un mol de hidróxido de calcio, o bien sus equivalentes en peso. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un mol, no se escribe, aquí hay un mol y producen un mol. Entonces, debe de haber proporción. Aquí yo tengo una explicación para la actividad que tienen que hacer. Ok. Tiene que ver esto con ustedes tienen que calcular la masa molecular de cada uno de los compuestos. Por ejemplo, aquí yo tengo en hidrógeno, la masa molecular o la masa atómica es de 1, y el cloro, la masa atómica es 35. Por lo tanto, 36 gramos me dan 36 gramos entre los dos.
Aquí tengo 23 gramos de 23 en la masa atómica del ¿cómo se llama este? El sodio, y 16 gramos en el oxígeno, 16, perdón, gramos de en el peso atómico, y 1 en el hidrógeno. No, al sumarlo y lo multiplicamos por dos moléculas que están acá, entonces serían 80. Ok, 36 más 80, debe de haber una proporción entre las masas. Si se dan cuenta, no hay proporción entre las masas. ¿Qué quiere decir? Que si aquí me da 118 la suma de estos reactivos, en el producto, la suma de los dos compuestos que salgan de ese reactivo debe ser proporcional a esta, o debe darme igual que la masa de esta. Por eso debe de haber proporción para comenzar. Si no hay proporción, entonces no cumple con la ley de Prost. ¿Por qué? Porque es una combinación de fija y porque hay relación definida de masas. Quiere decir que si aquí la suma de las combinaciones me da 118, aquí el producto también me tiene que dar 118. Entonces la ley dice que debe ser una combinación fija. La relación definida de masa, debe haber una relación definida de masa, por lo tanto tiene que balancearse, y los mismos elementos deben tener la misma proporción de masa o una composición constante de masa. Entonces en el ejercicio acá dice señale cuál de las siguientes reacciones sigue la ley de Prost. Entonces lo que usted tiene que ver acá es calcular la masa molecular de cada uno de los elementos que componen el reactivo y el producto, y usted debe saber si hay una proporción entre esas masas. Si hay una proporción, para comenzar tiene que estar balanceado. Acuérdense que todo compuesto químico debe cumplir con la ley de conservación de la masa. Desde luego que si no cumple con la ley de conservación de la masa, entonces la ley de Prost no se va a cumplir porque no hay proporción entre ambos. Por lo tanto, este es el primer ejercicio. No hay proporción entre los dos, por lo tanto no cumple con la ley de Prost. Usted puede seguir con los demás. Primero calcule la masa molecular de cada uno, auxiliándose de su tabla periódica, y luego usted, ¿cómo se dice? Busca si hay proporción entre la masa de este y este. Acuérdese que debe de estar balanceado para que eso suceda. Si no, pues no cumple, porque aquí se cumple con la ley de Prost. Usted puede decir no, porque no hay proporción entre ambos, entre el reactivo y entre el producto. La ley de Dalton tiene que ver con la ley de las proporciones múltiples. Aquí dice la ley de Dalton que si dos elementos pueden combinarse químicamente en proporciones diferentes para producir distintos compuestos, es posible que un mismo elemento se combine con otro para formar más compuestos. Aquí repetido veces compuestos, más compuestos. ¿Sí? Eso lo vemos mejor con un ejercicio. Por ejemplo, allí en la página, vamos a ver, en la página de los ejercicios, allí venían, en la página de inicio vienen unas preguntas con respecto a ese tema. Estas preguntas de aquí, miren. Dice, sigue la reacción, la ley de Prost, recuerden, proporción entre masas, ¿sí? Para comenzar tiene que haber un balanceo de ecuaciones, tiene que haber igual masa en el reactivo, igual masa en el producto. Usted tiene que saber si sigue esta combinación la ley de Prost, a partir de ello. Misma masa, quiere decir que hay proporción entre las masas. Aunque de un reactivo hayan dos moléculas, o media molécula en este caso,
pero deben ser las mismas masas. Dice, si se sabe que el dióxido de carbono es más, o dióxido porque es dos moléculas, es más estable que el compuesto de CO, que es dióxido de carbono también. ¿Por qué se forma dentro de un dormitorio el CO cada vez en mayor cantidad? Okay. Estas preguntas, el mismo texto se las responde ya después de haber estudiado el tema. Lo que quieren es que nosotros pensemos y luego que investiguemos y analicemos. Esa pregunta se va a responder pues en esta parte de acá. Aquí nos explica por qué se necesita el doble de oxígeno para formar CO2 que para formar CO. Allí explica las razones por las cuales se da. Entonces podríamos hacer eso o investigarlo. También pues, se puede investigar en internet. Bueno, aquí lo que tenemos que ver, aquí en la ley de, ¿cómo se llama? De este señor Dalton, de proporciones múltiples. Vaya, les voy a dar un ejercicio para que vean cómo se hace. Tenemos que revisar eso, cómo se dan los ejercicios. Ok, ahorita les explico. Muy bien, ya que tenemos esta situación, pues sigamos investigando ahí en nuestro libro. Ya les van a contestar la pregunta. Esta pregunta específicamente, esta 2, que es la que tal vez no les causa un poco de confusión. Léanlo y ya verán que ahí está la respuesta. Ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, en el ejercicio que está allí hay 5 cosas que debo de hacer, y si yo las sigo paso a paso, entonces no se me va a hacer tan difícil responder. Aquí dice, balancea las siguientes reacciones y señala el elemento que mantiene su proporción molar en la reacción, los elementos que varían en esa proporción y en qué relación numérica lo hacen. Escribe además el nombre del compuesto que se forma. Bueno, yo he hecho paso a paso las 5 cosas. Primero, balanceé las ecuaciones que me dieron. Yo tomé, en este caso se tienen que tomar primero estas 2, luego estas 2, miren, estas 2 juntas, y estas 2 juntas, y estas 2 juntas. Ahorita vamos a ver por qué los ejercicios. Yo tomé la primera, que es H2 más O2 forman agua. Usted ya sabe que este compuesto se llama agua, ¿sí? Entonces ya lo balanceé. En el balanceo me quedaron 2 moléculas de H2 y esta me quedó igual, y la reacción fueron el producto fueron 2 moléculas de H2O. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Balancear. Ya lo balanceé. Segundo, si se necesita balancear, si no, pues lo deja tal y como está. Segundo, el balanceo lo puede hacer por cualquier método, el que más a usted se le quedó del parcial 1. Número 2, elemento que mantiene su proporción. Si yo voy a la tabla periódica, allí me dan el peso o la masa atómica de cada elemento, entonces eso se mide en gramos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 1 de masa atómica, entonces 1 por 2 por 2 me dan 4 gramos. Más el oxígeno tiene 16, redondéelo. Y 16 por 2 me da 32, entonces quiere decir que son 4 gramos de H2 y 2 gramos, 32 gramos de oxígeno. El reactivo va a ser 2 moléculas de H2O. Ok, aquí serían 2 y aquí 16 más 2, 18 por 2, 36. Muy bien. Elemento que mantiene su proporción. Vamos a ver. En este caso, cambió hidrógeno de 4 gramos a 2 gramos. Pero
Si se dan cuenta, el oxígeno se mantuvo en la proporción, tanto para producir H2O como para producir este compuesto. Ustedes tienen que investigar el nombre, a ver cómo se llama. Entonces, ¿cuál fue el elemento que mantiene? Bueno, el oxígeno es el que mantiene. ¿Por qué? Porque son 32 gramos aquí y 32 aquí. Elemento que varía en esa proporción, el hidrógeno varió de 4 a 2. Relación numérica tiene que ver con cuál fue la relación de variación que hubo entre el hidrógeno y este hidrógeno. Entonces fue de 4 gramos a 2 gramos. Aquí tengo. Fue de 4, que es a 2 gramos. Y ustedes saben que 4 entre 2 pues me da 2. Entonces la relación numérica es 2. Yo tengo que establecer la relación numérica en el elemento que varió. Luego el nombre del compuesto que se forma. ¿Qué se forma? Agua. Entonces usted puede, ¿cómo se llama? Ya le pone el nombre de agua. Así tiene que hacer con los demás elementos que están en los ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente, que es cobre y oxígeno. Y óxido de cobre es lo que el producto. Y luego aquí tenemos óxido de dicobre. Puede ser así. Entonces tiene usted que hacer y seguir esos 5 pasos, y así no le va a costar hacer eso. Vamos a seguir con la siguiente ley. Y allí se mantiene, ¿cómo se llama? Ley de las proporciones múltiples. ¿Por qué? Porque aquí hay varios elementos en diferentes proporciones. Entonces tenemos que ver cuál es el que varía y cuál es el que no varía. El siguiente es la ley de Richter. ¿Sí? La ley de los pesos equivalentes. Así se llama también esta ley. Este señor, pues ya sabemos que es Benjamin Richter. Es un químico alemán y él había estudiado con Immanuel Kant. Él consideraba que a la química como una rama de las matemáticas. Y pues todos los alumnos me preguntan, ¿estamos viendo matemáticas o química? Pues es por eso. ¿Por qué? Porque hay relación entre eso, hay ejercicios que resolver, hay proporciones, hay balanceo, hay ecuaciones algebraicas y todo eso. Entonces este señor, él fue el que estableció esta ley de los pesos equivalentes. Dice que los elementos deben tener entre ellos una cierta relación de masas. Por ejemplo, yo aquí lo reduje la ley. Por ejemplo, si tenemos un compuesto A más un compuesto C, forman un producto AC. Yo tengo un compuesto B más un compuesto C y producen un producto BC. Quiere decir que la combinación de estos elementos, por ejemplo A y B, que no son iguales, deben de tener cierta relación entre las masas. Mira, en un ejercicio lo vamos a ver mejor, ¿sí? Aquí hay relación entre esto y esto, que yo puedo combinar A y B y me sale otro compuesto, y así es donde se han hecho los millones de compuestos que hay ahorita en el mundo. ¿Cómo lo hacemos en el ejercicio que tenemos? Ese es el de la página, para que lo vayamos viendo bien. Miren, aquí vamos poco a poco. Ok, debe haber relación entre masa, y aquí me dan un problema. Ahorita lo vamos a resolver. Vamos a hacer el número 1 para que ustedes hagan los demás y trabajemos así. Muy bien. Ok. Tengo que leer el problema. El problema dice que se combinan 7 gramos de hierro más 4 gramos de azufre, y usted sabe que la combinación de hierro y azufre dan un sulfato de hierro, ¿sí? Este es el nombre de la combinación. Bueno, tenemos otra vez 7 gramos de hierro
pero hoy lo vamos a combinar con, ¿cómo se llama? 2 gramos de oxígeno. ¿Y qué me da? Al combinar 7 gramos de hierro y 2 gramos de oxígeno me da óxido de hierro, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí, si se dan cuenta, tenemos hierro y hierro, pero varía. Entonces, yo le puse A y A B y C, y pues la combinación es lo que es el resultado que sale. Ahora, ¿qué hago? Tomo estos dos valores, estos dos elementos que me van a llevar a otra composición. Al juntarlos en la misma proporción como están, por ejemplo, 4 gramos de azufre más 2 gramos de oxígeno me van a producir óxido de azufre, ¿sí? Ok, pero allí en el problema me dicen, tengo que emplear una regla de 3. Si 4 gramos de azufre combinados con 2 gramos de oxígeno me producen cierta cantidad, cierta combinación, ¿cuántos gramos? Allí dice cuántos gramos de oxígeno se combinarán con 12 gramos de azufre. Esta es una regla de 3 sencilla. Entonces multiplicamos cruzado, ¿sí? Esto por esto entre esto. Y el resultado es 6 gramos de oxígeno. Entonces yo, para combinar 12 gramos de, ¿cómo se llama? Azufre, yo necesito 6 gramos de oxígeno. Y esto se le llama ley de las proporciones. ¿Cómo se llama? Perdón. Ley de los pesos equivalentes. Quiere decir que la combinación, yo puedo combinar elementos que contengan uno en común, un elemento en común, para poder crear otro compuesto, ¿sí? Entonces, por eso se llama ley de los pesos equivalentes. Quiere decir que si este necesita esto, si a mí me piden cuánto va a necesitar 12 de esto, entonces yo tengo que hacer una regla de 3, y así se hacen los siguientes ejercicios, que estos que están acá, para que los razonen y los resuelvan allí junto con los demás compañeros, pueden hacerlo para que no les cueste mucho hacer estos ejercicios. Creo que es todo. Si tienen alguna duda, pues pregúntenme, con gusto.